Antologías de la literatura europea como aproximación a auto- y heterovisiones de Europa. Cuarto caso, antologías privadas de escritores modelo. Este cuarto ejemplo está relacionado con una antología que empleo para enseñar literatura europea con los estudiantes de grado o BA en el marco de la asignatura Trayectorias de la Literatura Europea, un seminario semestral de 3 horas semanales durante 15 semanas para estudiantes de segundo año. No existe una antología de la literatura europea en ninguna de las lenguas oficiales de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, la composición del grupo ya no es local, sino una mezcla de ciudadanos europeos. Durante los últimos años, España es el primer destino de los estudiantes Erasmus con distintas primeras lenguas y competentes en diversas segundas lenguas. La antología que empleo es una antología privada, si bien no en el mismo sentido de la antes mencionada antología japonesa, sino en cuanto una antología publicada, compilada por un escritor que puede ser considerado un escritor modelo en el sentido en que Franca Sinopoli define autore modello. Para Sinopoli, Ernst Robert Curtius y T.S. Eliot son ejemplos de escritores modelos en la medida en que non son solo, cito de Sinopoli, creatori di un'immagine specifica di letteratura europea e di una metodologia interpretativa ad essa correlata, ma anche come contenitori della tradizione erudita legata a certi termini e a certe questioni, quali sono l'idea di classico o quella di canone. Fin de la cita. Mientras que Sinopoli trabaja con lo que podría denominarse una poética explícita de europeidad, ya que analiza europäische Literatur und latinisches Mittelalter de Curtius y What is a Classic, Virgil and the Christian World y The Unity of European Culture de Eliot, mi práctica pedagógica consiste en recurrir a una poética implícita de europeidad, como la proporcionada por una antología personal de un escritor modelo que desafía el canon europeo de diversas formas. Mi ejemplo de antología privada es La ricerca delle radici, Antologia Personale, que es una compilación de 30 fragmentos de prosa y poesía durante 30 siglos seleccionados por el judío italiano y sobreviviente del Holocausto Primo Levi. Como resultado de la petición del editor Giulio Bolatti en 1981, Levi compiló su antología en unos pocos meses para ser publicada ese mismo año por Einaudi. Para Levi, una antología personal no hace referencia al sentido borgesiano de antología, de autoantología, sino al sentido cito del prólogo del proprio Levi a La ricerca delle radici, al sentido di una raccolta retrospettiva e in buona fede che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato scritto. Fin de cita. De acuerdo con lo afirmado por el autor en una entrevista con Sergio Falcone, Levi no concibe su antología para un uso pedagógico, si bien incluye i giovani, las jóvenes generaciones, entre sus lectores. A diferencia de las antologías tradicionales, la ricerca delle radici no se organiza ni cronológica ni temáticamente, sino de una forma que podríamos llamar el tiempo de la lectura personal, ya que los extractos se organizan de acuerdo con, cito también del prólogo de Levi a su antología, los extractos se organizan de acuerdo con la successione in cui mi è accaduto di conoscerli e leggerli, ma spesso ho ceduto alla tentazione del contrasto come per insegnare dialoghi transecolari, come per vedere in che modo due vicini possano reagire fra loro, che cosa possa avvenire alla interfaccia, per esempio, fra Omero e Darwin, fra Lucrezio e Babel, fra Conrad il marinaio e Gattermann il químico prudente. Fin de cita. El criterio en consecuencia es la contemporaneidad cultural, que refleja una biblioteca,
uno stesso scaffale, dice Levi, un mismo estante en el que él situaba sus lecturas preferidas, del que Levi es el primero en sorprenderse por las ausencias. Cito a través del prólogo, dice Levi: «Non avrei previsto, accingendomi al lavoro, che fra gli autori preferiti non si trovasse né un furfante, né una donna, né un appartenente alle culture non europee». Fin de cita. Como es el caso con cualquier otra antología, puede ser leída secuencialmente, que en esta ocasión es la secuencia del tiempo literario de Levi, es decir, del momento en el que fue leyendo él esas lecturas, o a través de diversas trayectorias de lectura, 5 de las cuales el propio Levi sugiere en su introducción a partir de las siguientes oposiciones: errore verità, riso pianto, senno follia, speranza disperazione, vittoria sconfitta. Además, la antología, como se puede ver en la presentación de PowerPoint, incluye un diagrama de 4 trayectorias que se basan en las 5 oposiciones mencionadas: salvación a través de la risa, el ser humano sufre injustamente, la estatura del ser humano, salvación a través del conocimiento, y conducen desde Job, a quien Levi reserva la primogenitura, hasta los agujeros negros, que son el tema del extracto del físico teórico estadounidense Kip Thorne, leídos por Nicholas Patruno como una metáfora, cito, de la humanity's minuscule, weak and lonely position in the universe. Si, como dice Levi en otro lugar, man is a builder of receptacles, a species that does not build any is not human by definition, el ser humano es un constructor de receptáculos, una especie que no construye no es humana por definición, una lectura de la ricerca delle radici como una antología debida a un autore modello, que es, recordemos en términos de Sinopoli, un contenitore della tradizione, puede conducirnos a cuestionar la idea de literatura europea. La ricerca fue compilada 2 años antes de que Levi tradujera al italiano The Process de Kafka. Y aún así este escritor canónico y primary ghost, un fantasma primordial en los términos de Alexander Hammond en sus prólogos a sus antologías de Best European Fiction, en el sentido de que Kafka está presente en muchos de estos relatos, bueno, pues a pesar de que Levi tradujera 2 años antes el proceso al italiano, el proceso de Kafka, este escritor canónico y fantasma primordial de la literatura europea contemporánea no es ni incluido en la ricerca ni reverenciado. Tampoco lo son Dostoyevsky o Balzac, de quienes Levi admite, cito del prólogo, aver letto per dovere, tardi, con fatica e scarso profitto, a pesar del hecho de que estos escritores se sitúan en las posiciones 6ª y 13ª, respectivamente, del canon europeo compilado por Antonelli. ¿Son estas meras contradicciones que no merecen atención cuando uno se interroga sobre qué es la literatura europea? Como por ejemplo el hecho de que Levi, un icono del escritor superviviente, muestre su sorpresa por el hecho de que su esperienza concentrazionaria dovesse pesare così poco, su experiencia en los campos de presentación de concentración tuviesen tan poco peso en esta antología mientras compiló Le Radici. Algunas palabras a modo de conclusión. Como vimos al principio, en 1998, Jacques Digast colaboró con el Prix de Littérature Européenne con un capítulo provocadoramente titulado «Peut-on enseigner la littérature européenne?». Me apropio de la fórmula de Digast no para interrogar la posibilidad de la enseñanza, sino para interrogar cuál es la idea de Europa que se quiere enseñar y, en consecuencia, qué concepto de literatura europea se desea transmitir. En mi opinión, en la práctica docente, cualquier opción debe acompañarse de su propio cuestionamiento, y ello no solo como consecuencia de las circunstancias históricas, sino también y muy especialmente por los diversos agentes de europeización.
Una antología como Literatura Europea, il Canone, el proyecto de Antonelli y el equipo de La Sapienza, así como el proyecto de investigación del que es resultado, por ejemplo, ha sido financiada por la Comisión Europea, un cuerpo ejecutivo de la Unión Europea cuya idea de Europa ha de ser necesariamente distinta de la promovida por el Consejo de Europa, con su programa de colaboración entre 47 estados, incluido Turquía, y el Consejo de Europa es precisamente el responsable de la celebración del coloquio de 2007, del que derivó la redacción del documento 11.527, Promoting the Teaching of European Literature. En definitiva, toda enseñanza sobre Europa y sus manifestaciones culturales debe transmitir la compleja dialéctica entre, por una parte, la formación geocultural y, por otra, las diversas ideaciones de las que es objeto por agentes de cosmopolitización, sin olvidar que de estos es la Unión Europea la que con mayor éxito, hasta el momento, ha capitalizado una idea de Europa, hasta el extremo de que ingresar en la Unión Europea es percibido por algunos países como un plus de europeidad. Este fue el caso singularmente del acceso conjunto de España y Portugal. Añadas a ello que para la dialéctica mencionada no es menor el papel de las autoimágenes y las heteroimágenes, en el sentido de que una aportación fundamental a la definición de Europa proviene del exterior. Europa se ha definido a través de la construcción de sus otros, desde los países árabes hasta Estados Unidos. A este respecto, antologías como las debidas a Hemon o las estadounidenses sobre literatura mundial, entre otras, aportan datos relevantes. Ante la constatación del escaso porcentaje de lectura directa de los llamados clásicos europeos, parece claro que una solución como la propuesta por el modelo Antonelli merece ser explorada en clase. Pero ante la constatación también de que los estudiantes estarán leyendo aquellas obras de las que ellos mismos son conscientes acerca de su canonicidad y europeidad con anterioridad a la lectura, ¿no deberá la práctica docente ir acompañada del cuestionamiento de ambos valores? ¿O es que una obra maestra europea, entre comillas, puede serlo de forma invariable tanto antes como después del proceso de integración europea? Dado que estas obras constituyen a su vez el núcleo central de la denominada literatura universal o literatura mundial, como se vio en el caso de las antologías estadounidenses, ¿no deberán su antologización y lectura interrogar el eurocentrismo que las ha llevado a tal categoría? Es más, ¿puede una antología a la altura de 2012, como la de Antonelli, mantenerse por completo ajena a las discusiones mantenidas durante el último medio siglo en los estudios feministas, de gender, poscolonialismo, postestructuralismo, ecología, etc.? Y si el objetivo de la enseñanza de la literatura europea se haya vinculado a una formación en ciudadanía europea, según se proclama en el documento 11.527, con lo que ello significa de reconocimiento y atesoramiento de las diferencias lingüísticas y culturales, bastará con que la antología presente un texto propio, entre comillas, y 15 textos de los otros, también entre comillas, todo ello en un espacio antológico monolingüe. Desde luego, los problemas son numerosos y ninguna solución es fácil, ya que, como afirma Sadie Smith en el prólogo a la primera antología de Hemon, cito, "Anthologies are ill-fitting things. One size does not fit all." Fin de cita. Las antologías de Briet Briguely, Paulette y Antonelli presentan fragmentos de obras, mientras que las antologías de Hemon presentan mayoritariamente textos completos, pero de un único género, el relato breve. La antología de Antonelli se consagra a autores del pasado, mientras que las antologías de Hemon incluyen solo autores del presente. Todas las antologías aquí mencionadas construyen un espacio antológico monolingüe. ¿Son estas las únicas opciones?
En mi opinión, cualquier nueva antología que pretenda contribuir al conocimiento de la literatura europea deberá presentarse como meta-antología, es decir, como una antología que haga explícitos todos sus criterios de elaboración, porque tanto los textos seleccionados como los criterios de selección deberán ser objetos de discusión por sus usuarios. Al lector de una antología en el marco del sistema educativo deberá hacérsele patente que se le está enfrentando a un espacio en transición, una intersticialidad que acontece entre muy diversos órdenes. Por una parte, y retomando la terminología del dispositivo antológico que se ha mencionado a lo largo de las clases, la antología es un espacio antológico en transición entre el espacio antologado y el macrotexto alegórico identitario. Por otra parte, la antología es un espacio antológico en transición entre el antólogo y el usuario. Y, no menos importante, la antología es un espacio antológico en transición entre la realidad europea con la que dialoga y la potencialidad de la realidad de la integración europea. Son elocuentes en ese sentido las elecciones paratextuales de las antologías de Briguet, Briguely y Paulette. Mémoire, patrimoine. La antología como lieu de mémoire. Sí, pero sin ninguna actualización y reelaboración por parte del lector. La antología como lieu de mémoire, sí, pero sin ninguna actualización ni reelaboración por parte del lector. No solo preservación, por tanto, sino que es fundamental una incorporación de las dimensiones ética y social con el fin de reconstruir las relaciones humanas en el seno de una nueva comunidad. Frente a un conjunto reductivo de binarismos, texto preantologado frente a texto antologado, dentro antológico, frente a fuera antológico, antólogo frente al lector, la concepción del espacio antológico como un espacio en transición cuestiona la monumentalidad de la antología y la fosilización del texto antologado. El espacio ontológico es un tercer espacio que debe proponerse al usuario como el dominio de la experiencia. A semejanza del espacio en transición de Donald Winnicott, el espacio ontológico debe abrirse a la imaginación. A este respecto, puede pasarse por alto que hoy en día la mayoría de los estudiantes, con independencia de su nivel educativo, son nativos digitales. Una experimentación con antologías electrónicas, el modelo de la coproducción cinematográfica vuelve a ser pertinente aquí, tal vez proporcione respuestas a muchas de las disyuntivas presentadas a lo largo de estas clases. Y no menos importante, quizás haga más próxima la llegada de una antología auténticamente interliteraria para Europa. Su consecución, sin embargo, no implicará el fin de la pertinencia de la pregunta «Peut-on enseigner la littérature européenne?»